Buenas tardes, gracias a todos por acompañarnos. Hoy en el auditorio de TICMAS tenemos una jornada dedicada a la inteligencia artificial. Los vínculos con educación, los vínculos con la idea de futuro, los vínculos con la tecnología, los vínculos con toda la vida, porque hoy la inteligencia artificial se ha imbricado de tal manera que casi nadie puede escapar de sus efectos. Gracias, Walter, por acompañarnos una vez más. Walter es Walter Sosa Escudero, profesor de UDESA, autor de Siglo XXI, que ha publicado 4 libros de colores. El cuarto es este, Viajar al futuro. Me gusta que él le va poniendo toda una gama Pantone a los libros y los trata con el libro verde, el libro azul, el libro rojo en este caso. ¿Cómo estás? Gracias por venir y gracias por acompañarnos de nuevo. Muy bien, Che, muchísimas gracias por el espacio. ¿Qué tiene la estadística y la matemática que se convierte en algo tan valioso para la divulgación? Cierta pretensión de objetividad, ¿no? Para bien y para mal, ¿no? O sea, yo creo que esta famosa frase de dato mata relato, cuando es usada para bien, lo que te aporta la estadística y la matemática es, bueno, mirá, te permite separar la señal del ruido, la anécdota del hecho estilizado, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que lo que le ha traído la estadística, la matemática, la computación a la discusión es esto de darle a las cosas una pátina de objetividad que cuando es buena elimina ciertas discusiones superfluas y cuando es mala corre el bochín, ¿no? O sea, te permite discutir de cosas que son medibles y no te deja discutir de cosas que son difíciles de medir, independientemente de que una sea más importante que la otra, ¿no? Yo creo que la matemática y la estadística lo que le deberían aportar a la discusión comunitaria es una dosis sana de objetividad. Cuando empezaste con el primer libro de Big Data, después venía ¿Qué es la estadística? Después vino Borges, Big Data y yo, ahora llega La ciencia de las probabilidades. ¿Estás siempre escribiendo el mismo cuento, pero sí, contado desde distintos aspectos? Sí. A ver, ayer hablaba con esto con uno de mis alumnos, ¿no? Todo lo que yo hago gira alrededor de la pregunta que vos me hiciste antes. Es, ¿qué tienen los datos para aportar? Y si se quiere, la motivación por la cual yo empecé a trabajar con estos libros es porque la respuesta tiene muchas capas. Desde cierto punto de vista, los datos, los algoritmos aportan muchísimo. Desde otro punto de vista no aportan nada, ni van a aportar nada. Pero lo más interesante está metido en el medio. O sea, me parece que es utilizar cierta inteligencia natural, artificial, poner el nombre en lo que quieras, en donde estamos viendo, bueno, mira, de repente puedo aportar para estas discusiones y para esta no. O sea, en definitiva, como todos los libros que yo escribí intentan responder o entrar en esa pregunta desde muchos puntos de vista, ¿no? En el último que hice, digamos, en el primero me hacía la pregunta genérica, de hecho se llama ¿qué es y qué no es la estadística? En el de Big Data la pregunta era ¿qué hace esto de los datos masivos?, ¿no? En el de Borges me pregunté cuáles son los nexos entre dos disciplinas aparentemente no relacionadas como el arte y la ciencia, ¿no? La matemática, la estadística y la literatura. Y en este último me planteó qué tiene para aportar la estadística, la matemática, la computación en relación al futuro. Pero no dejan de ser, como vos te diste cuenta, variaciones de una sola pregunta. ¿Para qué sirven los datos? ¿Para qué sirven y también cómo se explican? Porque hay algo particular. Antes de empezar estábamos hablando de Diego Golombek, que también es autor de La Casa y compañero, colega de Walter en UDESA. Y con Diego siempre hablamos de lo difícil que es explicar la ciencia, sobre todo cuando uno está viendo en vivo y en directo los experimentos científicos. Y como la ciencia se enseña siempre desde las certezas, ¿no? La manzana cae a cierta velocidad, explicar los intentos de la ciencia desmerecen de alguna forma al científico. En el caso de la probabilidad, uno toma como datos reales, bueno, va a llover porque hay un 80% de probabilidades de lluvia. El ejemplo lo digo porque en la tapa del libro está particularmente puesto el paraguas, ¿no? Sí. Pero esa probabilidad no es verdad, es una probabilidad. Entonces, ¿cómo se explica esa sutileza? Bueno, como decía el gran filósofo argentino Carlitos Tevez, ¿no? It's very difficult. Hay algo contradictorio en decir 80% probabilidad de chaparrones.
Porque de cierto punto de vista eso en sí es una certeza. O sea, es un fenómeno que, si vos me decís, ¿se puede predecir si va a llover? Bueno, no. O sea, de un punto de vista literal, del tipo predecir sin errores, ¿no? Ahora, resulta que se puede trabajar mucho con las chances de que llueva. Entonces, el partido de la predicción científica tiene que ver con jugarse la vida, desde un punto de vista metodológico, con esas probabilidades. Cuando el servicio meteorológico te dice hay 80% de probabilidad de chaparrones, la pregunta que vos querés hacerte es, bueno, hoy me llueve o no llueve, no me venga con ese tipo de tonteras, pero justamente el punto de ese número es, mira, yo te digo un número que está muy bien trabajado, que surge de datos, de algoritmos, y vos después sabrás qué hacer con eso. Insisto, si a vos te molesta muchísimo mojarte, bueno, entonces carga una campera, carga un paraguas, y si te molesta muchísimo andar cargando con un paraguas, bueno, mirá, tenés que aguantar mojarte. Pero justamente ese número te pone arriba de la mesa a qué tenés que atenerte. Entonces, resulta que lo que intentan aportar las predicciones, los pronósticos, no es una certeza, sino una reducción de la incertidumbre. O sea, una cosa que yo te diga, mirá, no tengo la menor idea si vas a encontrar trabajo, y otra cosa es que te diga, mirá, por los datos que yo tengo, las chances de que vos encuentres trabajo el próximo mes es 80%. Fíjate que en ninguna de las dos circunstancias yo sé si vas a encontrar trabajo, pero en la segunda yo puedo acotar el riesgo que estás tomando por buscar trabajo o no buscarlo. Entonces, misteriosamente, en ciencia muchas veces una predicción confiable es que algo no se puede predecir. Entonces, el paso no es irse a la casa a llorar, sino decir, dado que no se puede predecir, déjame ver si puedo acotar el movimiento de algo que es esencialmente impredecible. Entonces ahí viene esa paradoja de la predicción, que es uno intenta posicionarse con respecto a un fenómeno que ya sabe de antemano que no es predecible sin lugar a dudas. ¿Cómo entra ahí la Big Data? En la idea de la probabilidad y estos números que hemos hablado acá, Sí. perdón que sea autorreferencial de una charla que la tuvimos hace unos años, cuando hablábamos, por ejemplo, de Netflix. ¿Cómo entra la Big Data y los saberes de esa clase de plataformas sobre nosotros? Bueno, el fenómeno de Big Data para la estadística debería ser el paraíso, ¿no? O por lo menos en los orígenes de la estadística existe porque uno tiene pocos datos y está intentando pensar en alguna forma de que poquitos datos digan mucho acerca de mucho. Entonces, cuando empieza a aparecer este fenómeno de los datos masivos, Big Data es esta idea de los datos que se producen en forma espontánea. Insisto, yo tengo el celular acá y mientras yo hablo con Patricio estoy generando datos. ¿De qué tipo? De todo tipo. Entonces, ese fenómeno, si se quiere, pasivo de creación de datos, genera datos a carradas, Big Data. Entonces, si lo vamos a interpretar de una manera literal, Big es mayor que Small, vamos a decirle, y bueno, debe ser el maná de la estadística. Es como que empezó a ser barato lo que antes era costosísimo. ¿Cuál es el problema? O sea, en definitiva, hay muchísimas disciplinas predictivas que se beneficiaron del hecho de que existan estos datos masivos. Por ejemplo, Google Maps, ¿no? o Waze, que vos ahora pones, mira, quiero ir a la Ciudad de La Plata, Enter, y resuelve dos problemas. Uno te dice óptimamente por dónde moverte, y el otro te predice cuánto vas a llegar. Insisto, los que tienen un poco más de edad que la que es conveniente revelar, se acordarán de la guía T, la guía Filcar, y que para ir de un lugar al otro tenía que consultar una guía, ir parando a preguntar. Nunca las vi, ¿qué son? Son unas guías que le puedes preguntar a tu abuelo a ver qué es. Eran unas guías que te decían por dónde ir, vamos a decirle. Entonces, en el medio te perdías, tenías que parar, preguntar, dar una vuelta. Ahora lo pones en Google Maps y vas. Bueno, eso es un auténtico éxito de la tecnología de datos masivos. Gente que anda con su celular prendida y va alimentando el algoritmo. Entonces, si todo funcionase así, entonces, si no podemos predecir ciertas cosas, suena a que es cuestión de esperar un poquito. Pero resulta que ese tipo de predicciones tremendamente exitosas coexisten con otros aspectos de la vida cotidiana en donde estamos como cuando bajamos los barcos. O sea, nadie sabe quién va a ser el próximo presidente de Argentina. ¿Quién va a ser el próximo papa? ¿Cuánto va a estar el dólar de acá a 15 días? Entonces, ese tipo de fenómenos esencialmente impredecibles, su impredecibilidad no tiene que ver con la falta de datos ni con la falta de potencia de los algoritmos, sino que son fenómenos que por su esencia compleja son esencialmente impredecibles.
haciendo entonces una discusión corta de una discusión larga, Big Data fue una excelente noticia para aquellos aspectos de la vida cotidiana en donde el límite de la probabilidad tenía que ver con la falta de datos. Los pronósticos de las películas, los sistemas de recomendaciones, una buena parte de la medicina, del comportamiento de los consumidores. Ahora, los fenómenos políticos, muchos fenómenos deportivos, muchos fenómenos económicos, tienen una impredecibilidad que no está atada a la falta de datos, sino a la forma en la cual esos fenómenos operan. ¿Amamos u odiamos el algoritmo? Yo creo que lo amamos, pero no estamos dispuestos a reconocerlo. Con los algoritmos, a mí me parece que pasa lo mismo con los referees de fútbol, ¿no? O sea, vos vas a la cancha a ver a tu equipo favorito y basta que el referí se mande una macana para que todo el mundo insulte al referí, ¿no? Ahora, cuando el referí hace bien su trabajo, la hinchada no se pone a cantar cantito de cancha a favor del referí. Y con el algoritmo pasa exactamente lo mismo. O sea, toda vez que Waze te lleva de A a B, vos no te pones a tuitear, che, mirá qué bueno Waze, hoy me llevó de Caballito a Flores por el camino correcto, pero basta que no se dé cuenta que hay un piquete o yo qué sé, que hay un corte, para que vos enseguida diga, mirá el algoritmo, qué porquería, etcétera, etcétera. Entonces, honestamente, yo creo que cuando vos sacás la cuenta de la cantidad de eventos cotidianos que están mediados por un algoritmo, en general funciona muy bien. Pasa que tenemos este problema de recall que se le llama, que tenemos a prestar un poquito demasiada atención a cuando el algoritmo no funciona más. ¿Qué quiero decir con esto? Si vos me decís mañana cierra Google Maps o Waze y tenemos que volver a la guía T, a la guía Filcar, y una patada en la cabeza. Entonces, en definitiva, yo creo que esto no es una oda al algoritmo, sino que es una invitación a pensar que cuando uno saca la cuenta de si algo funciona como un algoritmo, la tiene que sacar entera. Entonces yo creo que cuando sacamos entera la cuenta, no pasa con los referís, sigue existiendo los referís de fútbol. Nadie está planteando, che, que no haya más referís de fútbol. O sea, en definitiva, yo creo que queremos a los algoritmos un poquito más de lo que estamos dispuestos a reconocer. ¿Es muy distinta la disciplina estadística como la conocíamos a la disciplina estadística a partir de Big Data? Yo creo que no. Quizás yo creo que no porque yo me formé en el corazón de la estadística. Entonces, a mí se me ocurrió la frase de ciencia de datos es estadística pero con masa madre. Ponle el nombre que vos quieras, ponle estadística, ciencia de datos, machine learning, etcétera, etcétera. A la larga tiene que ver con aprender los datos. Una vez que vos hilás muy fino y te dedicas a esto, como yo que me dedico intelectualmente a escribir libros, a dar clases, a escribir paper, más bien que hay una diferencia entre la inteligencia artificial, la estadística, big data, machine learning, data mining, todo lo que vos quieras, ¿no? Pero desde el punto de vista del 99% de la gente, yo siempre le digo, mira, tómalo como si fuesen sinónimos, porque a la larga tiene que ver con intentar sacar información relevante a partir de los datos, poner el nombre que vos quieras, y yo creo que se gana bastante más de pensar las cosas como sinónimos y pasar rápido a la discusión profunda, que es la que vos me planteaste. ¿Para qué sirve esto? Para mí, no quiero subestimar a nadie, pero a nivel coloquial, la diferencia entre estadística, machine learning, inteligencia artificial, data mining, es una discusión semántica. Me parece que es ver quién tiene el carné de la pileta del club. Una vez acá nos dijiste, es input, proceso, output. Ponerlo así. O sea, más bien no quiero faltar el respeto a nadie, menos a mí que me dedico a esto. Obviamente que hay diferencias entre machine learning, inteligencia artificial y la estadística. Seguro que las hay. Pero a la larga se resume a entran datos y salen ideas. Entonces, me parece que la discusión central que tenemos que tener, insisto, un curso de Machine Learning que se pasa 2 horas hablando de qué es Machine Learning, es un curso de natación que se pasa 2 horas hablando del agua. Bueno, tirémoslo en la pileta y después veamos qué hicimos. Es más, yo me siento más cómodo pensando que esas son reflexiones ex post. A mí se me hace que la discusión de qué era Machine Learning, qué era inteligencia artificial, qué era estadística, va a ser una discusión interesante a tener de acá a 25 años. Cuando el pibe vuela de fiebre, la discusión del termómetro no es interesante. La discusión de la fiebre es interesante. Entonces yo creo que... ¿Y hoy quién es el pibe y quién es la fiebre? ¿Cómo? ¿Quién es hoy el pibe y quién la fiebre? A ver, viste, te pongo un ejemplo medio espantoso que tiene que ver con la pobreza en Argentina. No, yo te entiendo ahí, pero para no irnos a un tema
como de carnadura social, solamente quedarnos en el data mining y todo eso. El punto que yo hago es, viste, es que me parece que toda tecnología tiene un componente de parripollo, de cosa nueva, de cerveza artesanal, ¿viste? Pero resulta que todo cambio tecnológico tiene algo profundo. Parripollo fue la genética, parripollo fue Internet, parripollo fue la teoría de conjuntos. ¿Está bien? Pero en definitiva, todas esas cosas que tienen un componente de moda, también tienen un componente profundo. Entonces, justamente la tarea que nos toca a nosotros es separar cuánto de la inteligencia artificial es un fenómeno de moda, que va a pasar de moda como va a pasar de moda los cafés de especialidad, pero muy posiblemente esta discusión tenga algo profundo. Insisto, como la tuvo en su momento la genética, como la tuvo en su momento la teoría de conjuntos, que cambiaron nuestra forma de percibir el mundo. Entonces, en definitiva, la tarea que nos toca a los científicos, a los comunicadores, a los periodistas, a los alumnos, es separar, o sea, no subirse al carro de la inteligencia artificial porque está de moda, es tan necio como hacerlo por la razón contraria. O sea, más bien que tiene un componente de moda, y tiene que tenerlo, pero yo estoy seguro que tiene un componente trascendental. Y separar una cosa de la otra me parece que es la tarea más difícil. Es como si se quedara así. Te robo el micrófono porque el otro acaba de morir. Son semanas de muchas idas y vueltas con los micrófonos, pero te hago la última. Digo, muchas entrevistas y cosas. Como músico que sos, como músico, no sé si ustedes sabían, pero Walter está todo el tiempo subiendo en redes sociales sus... ¿Qué tenés, una Les Paul, además? Sí, como músico que sos, ¿cómo elegís la guitarra a partir de las ondas sonoras? Quiero vincular, de alguna manera, no me está saliendo, así que te lo dejo a vos con la respuesta, que hable sobre la música y la matemática. Buenísimo. Yo creo que las cosas profundas de la vida no tengo la menor idea cómo las elegí. O sea, si me preguntás por qué me dedico a esto, qué sé yo. ¿Por qué me dedico a la guitarra? No lo sé. Me preguntás por qué soy de Boca, tampoco lo sé, ¿no? Pero por otro lado, después hay cosas que sí. O sea, la matemática tiene un enorme componente de sistematización, ¿no? O sea, a la larga la matemática, como una parte importante de la estadística, transcurre en el tiempo. Perdón, la música y la estadística transcurren en el tiempo. O sea, si el tiempo no transcurriese, la música no tiene cómo moverse y resulta que a los datos les pasa exactamente lo mismo. Entonces resulta que, por lo menos en muchas cuestiones musicales, en cierto sentido uno está jugando con el tiempo. Entonces hay conexiones que son enormes realmente, ¿no? Yo las uso más bien como divertimentos ex post que para tomar una decisión. Pero hay nexos muy fuertes entre los datos, los patrones y la estadística. Por ejemplo, el problema es que a vos te gustaría creer que en el arte no hay reglas. No, mira, en la música no hay reglas. Es la inspiración divina que te dice cómo componer una canción. Pero después te llama la atención que el grueso de la música popular tiene exactamente la misma estructura. O sea, las canciones son sospechosamente parecidas entre sí. Entonces, desde el punto de vista de lo idílico, parece ser que no hay reglas estadísticas ni matemáticas para componer un hit. Ahora, explícame por qué todos los hits ocurren en cierta tonalidad. ¿Por qué todos los hits duran más o menos tantos minutos? ¿Por qué son relativamente predecibles una vez que están transcurriendo? Entonces, en definitiva, llama mucho la atención esta especie de tensión que hay entre yo no quiero que haya reglas en el arte, pero después mucho del arte popular transcurre como si estuviese siguiendo ciertas reglas. Entonces los nexos son enormes, me encantaría escribir un libro sobre esas cosas. Bueno, te lo dejamos a vos y se lo dejamos a la editora, se lo dejamos a Raquel, para que con otro color, yo podría opinar un fucsia, bueno, ya está muy cerca de la tonalidad, habría que buscar otro color, índigo, no, para el próximo libro. Walter Sosa Escudero nos acompañó una vez más en el auditorio de TICMAS, muchas gracias por estar aquí.